Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia. ¿Con quién? Pues con quién si no, con nuestro querido Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues aquí me tienes, Jano. Hoy quiero que entremos en el oscuro terreno de la arqueología. Sí, has insistido mucho en este concepto. He insistido mucho. He insistido mucho porque posiblemente es la aproximación al pasado con más rigor que se puede tener. Y quizás nos sorprenda porque uno piensa que los arqueólogos son muy creativos. Y sin embargo, la arqueología tiene la virtud de partir de aquellos restos del pasado más asépticos. Porque la cultura intelectual, toda esta que se refleja a través de un código, sea un texto escrito, sea una obra de arte con su iconografía, primero hay que conocer el código para poder entenderlo, lo que no siempre es evidente. Y en segundo lugar, ese código ha sido elaborado con una intención manifiesta de transmitir un mensaje dado, que no tiene por qué ajustarse a la realidad. Mientras que en la arqueología eso no ocurre. En la arqueología lo que vamos a tener es la otra parte de la cultura producida por los seres humanos, frente a la cultura intelectual que tiene ese código intermedio. La arqueología lo que va a estudiar es la cultura material. Todo lo que producimos, todos los objetos materiales, pero antes que eso, más importante, la modificación del espacio, que es la cultura material más brutal que tenemos los seres humanos, que los arqueólogos tenemos que estudiar y que no siempre tenemos conciencia de la importancia de esa modificación espacial. Entonces, he hablado en primera persona porque, bueno, tú eres arqueólogo. Hay quien tiene... Este programa lo quería hacer Alberto para lucirse. Eso es. No le vamos. Eso es. En efecto, para terminar con a lo grande... Para terminar lo grande esta temporada, me quería lucir. Porque claro, hay quien tiene otras virtudes en su vida, son capaces de interpretar música de forma divina, puedes ser un artista espectacular esculpiendo o pintando, hay quien baila de forma maravillosa. Yo no tengo ninguna de esas virtudes. En realidad, virtudes tengo realmente muy limitadas, pero por alguna razón se me dotó de la capacidad de hacer unos agujeros maravillosos cuando estás en una excavación arqueológica e interpretar la estratigrafía de esos agujeros, que es una cosa que hay muy pocos que hagan, que la mayor parte consideran que o es sucio o es aburrido, y sin embargo, pues mira, yo sé que tengo esa capacidad. ¿Por qué estoy haciendo esta especie de broma inicial? Porque voy a lanzar un titular desde ya que va a ser polémico. A ver. La arqueología es una técnica de investigación histórica. ¿Y por qué es polémico? Pues porque hay muchos colegas arqueólogos que van a decir, no, la arqueología es una ciencia, y una ciencia con su propia personalidad, su propio enfoque, sus propios resultados. No, no es cierto. Si un arqueólogo no hace historia, si un arqueólogo al final no resulta ser un historiador, es un mal arqueólogo. Y con esto ya hemos conseguido el minuto de oro que va a poner después Iván en Instagram para decir, oye, la que acabo de soltar. Porque existe la extraña manía de pensar que los arqueólogos hacen algo distinto a los historiadores. Y no es cierto. Un arqueólogo es un historiador que tiene una serie de técnicas propias, que son las técnicas de la arqueología. Entonces, hagamos un rápido repaso por la historia de la arqueología para entender en qué momento surgen esas técnicas, cómo se incorporan y cómo se utilizan. El hecho de que nos puedan gustar los objetos del pasado, objetos que vengan de hace 10 años o de hace 1000 años, va con los seres humanos. Y los seres humanos, desde el más remoto origen, tienden a acumular cosas que puedan venir del pasado. Esto es precioso. No sé si Jano ha tenido ocasión de ver ese hacha prehistórico que con un nombre muy bonito llamaron Excalibur en el Museo de la Humanidad que está en Burgos. Entonces es un hacha de piedra prehistórico, de estos que han hecho a base de golpes, pero que Arsoawa y su equipo lo llamaron Excalibur, como la espada del rey Arturo, pero que muestra que de repente hubo un interés manifiesto por conservar un objeto realmente muy interesante, muy llamativo, aunque sea un hacha de piedra. Entonces, ese gusto por los objetos del pasado, eso no es arqueología. Que en un momento dado nos admiremos de los monumentos conservados de tiempos pretéritos y de alguna forma tratemos de entender cómo lo hicieron, quiénes fueron los que lo hicieron, y en algunos casos imitarlo, como por ejemplo ocurre en el Renacimiento, cuando estos artistas del Renacimiento se obsesionan con las ruinas romanas y tratan de imitarlas, eso tampoco es arqueología. Que ya a partir de los siglos XVI, XVII surjan esos gabinetes de maravillas, donde se pueden acumular desde animales exóticos a tejidos de lugares lejanos, pero también antigüedades, eso tampoco es arqueología. Y tampoco es arqueología los gabinetes de antigüedades que sobre todo vamos a tener en el siglo XVIII. Y quiero dejar muy claro que coleccionar objetos viejos no es arqueología, porque quizás
el principal problema que tenemos cuando pensamos en arqueología es que pensamos precisamente en la acumulación de objetos del pasado. Y ahí no estamos haciendo arqueología. Estamos trabajando como anticuarios y estamos reuniendo esos objetos del pasado. Si, qué sé yo me meto en un lugar donde sé que hay ruinas romanas y voy con mi detector de metales y extraigo algunos punzones metálicos de aquellos que se utilizaban para coser y me los llevo a mi casa, no estoy haciendo arqueología. Por supuesto estoy saqueando, puede ser un delito, me puede detener la Guardia Civil, pero además el hecho de acumular ese punzón en mi casa, no estoy haciendo arqueología. Estoy trabajando como un anticuario. Estoy recuperando un objeto antiguo y le estoy dando cierto valor en mi casa, conservándolo de una manera más o menos digna. Eso no es arqueología, acumular objetos viejos del pasado. Y es algo que tenemos que entender porque si bien los arqueólogos utilizamos los objetos del pasado, nuestro objetivo no es acumular objetos sin más del pasado. Claro, aquí llegaría otra crítica, dispuestos hoy, y con eso ya Jano dirá, ahora entiendo por qué era el último programa de la temporada, porque después de esto nos cierran la tienda, que uno de los principales problemas que tenemos en muchos museos arqueológicos es que son tiendas de antigüedades, donde lo único que hacen es exhibir un montón de objetos viejos y ya está, sin dotarles realmente del contexto histórico que nos permita entender ese objeto en la antigüedad. ¿Puedo hacer una cuña? Sí. Para nuestros amigos de Paseos de Toledo Mágico, de Gonzalo Rodríguez y también Daniel, hacen justo eso, que es verdad lo que has dicho. El Museo Arqueológico, hombre, falta el contexto de qué es lo que estás viendo, por qué, y ellos hacen unas visitas guiadas que precisamente te ponen en el contexto para que puedas entender, pues sí, esa reliquia milenaria, pues porque está ahí, para qué se utilizaba, en fin, o sea que es una cuña para nuestros amigos. Y una cuña que se merecen Gonzalo y Daniel sin ningún problema. Pero es más, estamos hablando ahora de estas hachas prehistóricas, la mayor parte de esas hachas podían contar con un mango para poder utilizar el hacha. Hay algunas que van a utilizar directamente la piedra a modo de percusión, pero hay otras que son auténticas hachas, o sea, van con un mango. En el 99% de los casos las exhiben sin el mango. Sí, es que el mango no es el original y la persona puede equivocarse a la hora de ver el objeto y pensar que cuando se descubrió el hacha venía con el mango, y claro, como es de madera y el hacha tiene miles de años, esa madera ya se habría podrido. Ya, pero es que si le pones el mango, es más fácil de entender que estás con un hacha, por ejemplo. Bien, entonces no se suelen incorporar esos elementos que nos permiten entender el objeto. Lo que conseguimos son tiendas de antigüedades llamadas museos, en lugar de auténticos museos, como espacios donde de una forma didáctica, utilizando los objetos del pasado, explicar esa historia. Entonces, claro, ¿cuál es el contexto histórico inicial en el que se mueven los objetos? Pues los espacios. Como decía antes, la cultura material no se ciñe a los objetos que nos vienen del pasado, sino al hecho de que los seres humanos tenemos el hábito de modificar el espacio en el que vivimos. Y esa modificación tiene una posibilidad de ser registrada notabilísima. Entonces, un objeto fuera del espacio donde se produjo o donde se abandonó o donde se utilizó, pierde una gran cantidad de información. De modo que yo con mi detector de metales llevándome punzones, el problema no es que esté saqueando el patrimonio porque quiera vender el punzón, es que si no he registrado en qué ubicación espacial se encontraba de manera específica, ese punzón ha perdido la mayor parte de la información histórica que nos podía dar. Es un objeto de anticuario, pero no es un objeto arqueológico. ¿En qué momento empezamos a hablar de arqueología? Pues es curioso porque empezamos a hablar de arqueología, curiosamente, con una serie de investigadores, allá sobre todo en el siglo XIX, del finales del XVIII, la famosa campaña de Napoleón en Egipto, que aquí en algún momento hemos comentado. Cuando se hace acompañar de una serie de especialistas es cuando Champollion encontró la piedra de Rosetta, ese maravilloso ese pedazo de piedra donde estaban escritos en 3 idiomas, desde la lengua jeroglífica al demótico y el griego, y permitió entender los jeroglifos. Bueno, en esas campañas de investigación estábamos todavía más en el terreno de los anticuarios que de los arqueólogos. La idea era llegar, hacer agujeros, sacar objetos antiguos, llenar los museos con ellos, y seguimos en ese modelo de gabinete de antigüedades. Y durante el siglo XIX esa idea se va a ir modificando, de pasar de ser acumuladores de antigüedades a ser auténticos arqueólogos. ¿Y dónde se produce el paso? Pues el paso se produce en el momento que los arqueólogos entienden que el objeto dentro del espacio, dentro de ese contexto espacial, tiene una información añadida que es la que le da ese valor histórico. Pensemos en una serie de arqueólogos muy famosos de Egipto, Flinders, Petrie. Estos todavía estaban haciendo agujeros para sacar antigüedades.
Pero os voy a citar un caballero británico que posiblemente la mayor parte de ustedes no conocen, que es Pete Rivers, que para los años 1860, ya retirado del ejército, empieza a excavar en su propiedad familiar allá en Inglaterra y decide aplicar, a la hora de hacer la excavación y ubicar los objetos dentro de la excavación, principios de geología. Y aquí ya estoy seguro que todos van a empezar a entender por qué, poco mucho, hemos estudiado alguna vez geología, los famosos estratos geológicos. Los que están más abajo son los más antiguos, los que están encima son los más modernos, salvo que haya habido una orogénesis, se haya dado la vuelta al plegamiento y entonces tengamos lo más antiguo arriba y demás. Pero lo que hace Pete Rivers es, ¿y si yo utilizo los mismos principios que estos geólogos desde el siglo XVIII y el XIX están aplicando para entender la historia geológica de la Tierra, esa historia de miles de millones de años, lo utilizo para entender la historia humana? Y logro introducir los objetos ya no aislados en la nada, sino dentro de una estratigrafía de partida geológica, pero al mismo tiempo humana, la estratigrafía arqueológica. Pues bueno, el momento que Pete Rivers consigue hacer eso es cuando se ponen los cimientos de la arqueología entendida como esa técnica al servicio de la historia. Ojo, eso no se va a aplicar de forma inmediata y en muchos casos, incluso en la actualidad, hay muchos arqueólogos que siguen sin entender la estratigrafía arqueológica, la que acabo de soltar. Entonces, una vez más, insisto, Jano, quizás después de esta... Aquí, Alberto, ¿qué quieres belicoso, hacer? he venido belicoso hoy. Entonces, tenemos ahí una serie de arqueólogos más famosos. Está Schliemann, por ejemplo, que es el que se encontró Troya. Schliemann estableció estratigrafía en Troya, y está la famosa Troya 1, 2, 3, 4, 5. No. La estratigrafía de Schliemann en Troya no es auténtica estratigrafía. Lo que hace es bajar a partir de niveles artificiales, cada 20, 30, 40 centímetros o más, baja un nivel, baja un nivel, baja un nivel, y cada vez que bajan esos niveles es posible que encuentre modificaciones y a partir de ahí lo que está haciendo es establecer una supuesta evolución de la ciudad de Troya. Esa estratigrafía que Schliemann establece en Troya tiene límites, porque es una estratigrafía, insisto, artificial. Y por supuesto que hay Troyas superpuestas sobre Troyas, pero lo que no se ajustan exactamente a lo que Schliemann estableció, porque en muchos casos él o tiene dos Troyas en el mismo estrato artificial, ¿de acuerdo? O tiene dos estratos que corresponden a la misma Troya, porque él no hizo estratigrafía arqueológica, él se inventó los niveles. Puede ser peor, en esa época, por ejemplo, tenemos a Evans, que excava Noxos, en Creta, el origen de la cultura minoica, y que cuando lo pone en valor se reinventa por completo en la reconstrucción que hace de Noxos, con esas columnas invertidas. Eso es un invento de Evans, eso no hay constatación arqueológica de que esto fuera así, a pesar de que todos los manuales nos cuentan, y luego está la singular columna de los minoicos que es invertida. No, es un invento de Evans. O hay otros ejemplos, Carter es el más famoso porque es el que encontró la tumba de Tutankamón, o incluso tenemos un caballero que es Hiram Bingham, que a lo mejor ese nombre no te dice absolutamente nada, Estás en lo cierto, no me dice nada. pero que es en el quien se basaron para el personaje de Indiana Jones. Anda. Entonces, Bingham va a excavar el mundo inca, es el redescubridor de Machu Picchu, y entonces el perfil de Bingham es el que tienen en la cabeza los cineastas cuando establecen la figura de Indiana Jones. Todos estos nombres pueden ser relativamente famosos, el caso de Schliemann, el caso de Evans, el caso de Carter para Tutankamón, pero curiosamente no eran arqueólogos especialmente finos, a pesar de que en paralelo tenemos esa corriente establecida por Pete Rivers, que va a ser retomadas por otros ilustres británicos como Mortimer Wheeler o Kathleen Kenyon, a quien hemos mencionado ya en nuestros programas, porque es quien excavó Jericó, en aquel pedazo de historia que hicimos sobre Jericó, preguntándonos si era la ciudad más antigua del mundo. Pues Kathleen Kenyon en Jericó también estableció una estratigrafía de sucesivos Jericós, pero a contrario de Schliemann, no fue bajando por niveles artificiales cada medio metro, estoy en un estrato diferente, sino que se preocupó por extraer los estratos reales, es decir, cómo se fueron colocando las capas. Para explicar esto de la estratigrafía real, vamos a considerar que Jano es un yacimiento arqueológico, ¿vale? Excepto que empieza a tener ya cierta edad. Entonces, claro, si miramos a Jano, tenemos a Jano, está sentado en una silla, la silla está sobre el suelo. Sí. ¿Qué llegó primero? El suelo, luego pusimos la silla y encima se sentó Jano. Ahí estaríamos en una estratigrafía arqueológica. Entonces, el suelo tiene la superficie que tiene, a lo mejor no tiene mucho volumen donde lo estamos viendo, la silla tiene un mayor volumen, Jano tiene aún un volumen mayor. No importa, porque
si hubiera sido Schliemann quien hubiera hecho la excavación, para que nada diferencia, Schliemann habría llegado y habría cortado a Jano por el pecho. Y habría dicho, del pecho para arriba es Jano, ¿vale? Del pecho para abajo y la silla es otro estrato, y uno diría, sí, pero es que te estás cortando a Jano. Schliemann no buscaba la estratigrafía arqueológica real, se las inventaba. Mientras que Kenyon no, Kenyon habría excavado primero a Jano, habría dicho, esto es lo último que llegó. Habría excavado la silla, esto es lo que vino antes, y después habría dejado el suelo, y esto es lo primero que estaba. Entonces, esa es la diferencia entre la estratigrafía artificial tipo Schliemann y la estratigrafía arqueológica tipo Kenyon. Eso, como digo, desde los tiempos de Pitt Rivers, hace ya 160 años, los arqueólogos pueden hacerlo, pero hay que saber hacerlo y hay que tratar de hacerlo. A partir de los trabajos de Wheeler y de Kenyon, va a haber otros ilustres arqueólogos que van a seguir retomando esos trabajos. Hay una constante evolución en el empecinamiento por cada vez hacer mejor la estratigrafía arqueológica. Entonces, aquí entra un señor muy famoso en el mundo arqueológico, que es Edward Harris, que es el que estableció una cosa que se llama matriz de Harris, el diagrama estratigráfico, que volveré después sobre ello. Pero, por ejemplo, tenemos las excavaciones que hace siempre en Inglaterra Philip Baker, un tipo que no solamente establece muy bien la estratigrafía, digamos la amplia, sino empezó a ir ya a una estratigrafía más fina, o el italiano Carandini, que fue uno de los grandes difusores, Andrea Carandini, de los principios de Harris y de Baker, no solamente en el mundo europeo, sino también entre la arqueología mediterránea y próximo oriental, y de esa manera puede llegar plenamente a Estados Unidos. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media, y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios, de modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad, y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia, y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Y luego ya en tiempos más recientes tenemos algunas figuras que para mí han sido referentes fundamentales. Estoy dando un montón de nombres que para la mayor parte de los espectadores son desconocidos, incluyendo mis colegas arqueólogos. Entonces, hay un tipo interesantísimo, uno británico, Richard Morris, que para la arqueología de la arquitectura es absolutamente brillante. Porque claro, yo he estado explicando el ejemplo con Jano, pero podríamos haber hecho, porque Jano, digamos, está por encima de la superficie. Eso sería arqueología de la arquitectura. La mayor parte de la estratigrafía arqueológica es subterránea, o sea, yo hago un agujero y voy sacando las diferentes capas de tierra, pero los edificios también tienen una estratigrafía. Podemos tapiar una ventana, podemos cambiar una puerta de sitio, podemos modificar una cubierta. Eso es lo que alguien como Richard Morris estudia, lo que se llama la arqueología de la arquitectura. De modo que la modificación espacial existe, como decía, desde el principio en todas partes. O sea, modificamos especialmente cuando cultivamos la tierra. Entonces, yo en el momento que me pongo a arar un campo de cultivo, estoy modificando el espacio. Y eso deja una impronta sobre el espacio. Cuando abro un canal, cuando construyo una carretera, cuando levanto una empalizada para guardar a mis animales, todo eso estoy modificando el espacio. En algunos casos, esas modificaciones espaciales van a quedar cubiertas por el paso del tiempo. En otras ocasiones quedan en superficie y es arqueología de la arquitectura. Entonces, Morris es un buen ejemplo. Luego hay un estadounidense de origen español, Daniel Arroyo Bishop, que creó un sistema de registro de las unidades estratigráficas muy consolidado, y que además Arroyo Bishop tiene un principio fundamental, y es que el análisis estratigráfico, el establecimiento de las unidades estratigráficas y, por tanto, cada unidad estratigráfica, recordemos Jano, la silla, el suelo, representa una acción en el tiempo. Construimos un estudio de televisión, lo amueblamos colocando la silla, pusimos a Jano encima para que colaborara conmigo en estos programas. Son sucesivas acciones en el tiempo. Pues bueno, esa definición de los estratos es algo que el arqueólogo tiene que hacer en el terreno, en el yacimiento arqueológico. Entonces, con ese sistema de registro que estableció Arroyo Bishop, Arqueodata, lo que exigía era que el investigador, el arqueólogo, en el terreno tomara las decisiones de lo que está viendo. Recordemos que la famosa frase de la arqueología es ese libro en el que el arqueólogo, a medida que pasa las páginas, las va destruyendo. En efecto, al contrario de los historiadores de archivo, que pueden volver sucesivas veces al documento, el arqueólogo no. Una vez que ha hecho la excavación, ha podido hacer muchas fotografías, ha podido hacer muchos dibujos, ha podido ya empezar a escribir una memoria de lo que está sacando, pero si no hace la interpretación de lo que está viendo
en el terreno. Todas esas fotografías, esos dibujos, esa memoria, cuando se llega a la oficina, en muchos casos va a haber un montón de limitantes que no te van a permitir entender lo que estás viendo. Por ahí la importancia de este modelo de Arqueodata que te exigía interpretar la unidad estratigráfica en el terreno. O tenemos otro británico más, como veis, le estoy dando valor casi siempre a anglosajones, que es David Warburton, que ha excavado mucho en Próximo Oriente y que se ha dedicado sobre todo a dar una vuelta de tuerca más a la estratigrafía, porque él sí que hace esta microestratigrafía, es un pilas, porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que tengamos estratigrafía? ¿Por qué se cubre el espacio? ¿Por qué yo he construido una empalizada, entonces he metido una serie de palos en el suelo, y entonces con el paso del tiempo esos palos se han podrido, pero los que estaban metidos dentro de la tierra son los últimos en pudrirse, de modo que cuando terminan se pueden descomponer dentro, generando una mancha más oscura donde estaba el agujero donde metía el palo, ¿vale? Y eso se va a cubrir. Pensemos un fenómeno muy curioso que todos vivimos con regularidad en España, que es la carima. Cuando nos vienen esas arenas que el viento trae desde el Sáhara, la carima se deposita. Y eso es muy divertido porque sabemos que uno puede ir por la carretera y de repente ve una finísima capa de arena amarilla por la carretera que viene de la carima. Eso también cae sobre los campos. Entonces, claro, si ese campo no ha vuelto a ser trabajado durante mucho tiempo, pues se van acumulando capa de carima sobre capa de carima. Pero habitualmente lo que puede suceder en los campos cultivados es, te cae tu finísima capa de carima, pasa el tractor dando la vuelta a la tierra, y es posible que coloque esa tierra sobre la finísima capa de carima. De modo que cuando tú haces la excavación, te vas a encontrar un gran paquete de tierra bastante homogéneo y de repente te encuentras finísimas líneas amarillas. ¿Qué te está indicando eso? Pues que en algún momento donde está esa fina capa amarilla estuvo a la intemperie, porque allí cayó la carima. Eso es lo que podemos hacer con la microestratigrafía, cuando somos capaces de interpretar hasta estas finísimas capas de arena. Porque al final, la historia, y los arqueólogos, recordemos, son historiadores, tiene un material indispensable sin el cual no podemos funcionar, que es el tiempo. Entonces, los arqueólogos tienen que ser capaces de establecer tiempo. Claro, hay una forma pedestre, que es, tengo 4 cerámicas, las clasifico tipológicamente, considero que la A es más antigua que la B, que es más antigua que la C, que es más antigua que la D, y ahí vamos. Claro, es muy simpático porque muchas de estas clasificaciones tipológicas de los materiales del pasado, sin contexto, se hacen a partir de las formas. Y claro, yo aquí voy a ser también un poco más provocativo, y no sé si Jano estará de acuerdo conmigo en ello. Pensemos por un momento que desaparece la humanidad. Bien. Pasan los siglos y de repente llegan unos marcianos y desembarcan en el planeta Tierra y comienzan a excavar. Y van descubriendo los edificios que se conservan en las ciudades europeas. Y como los arqueólogos han decidido que las formas más simples son más antiguas y las más complejas son más modernas, y de esa manera hacemos una cronología a partir, por ejemplo, de la cerámica, los marcianos aplican ese principio y entonces empiezan a ver la arquitectura contemporánea, ¿vale? Nuestra arquitectura de hoy en día, eso que podemos ver en la M40, estos cubos, sí, regularizamiento, y a la par van a ver catedrales góticas. ¿El marciano qué dirá? El marciano dirá, el cubo es cuando no sabían hacer arquitectura y la catedral gótica es cuando ya aprendieron a hacer arquitectura y hicieron una cosa mejor. Claro, siguiendo esa lógica, sí. Pues esa es la lógica que hemos aplicado en arqueología durante décadas, considerando que la cerámica más sencilla es la más antigua y la más compleja la más moderna. El marciano que ha decidido que la arquitectura contemporánea tiene que ser más antigua porque es más sencilla y el gótico debe ser lo más elaborado porque es mucho más complejo. Entonces, ahí está el riesgo de ser solo anticuarios y no arqueólogos, de basarnos exclusivamente en el objeto y no en el contexto histórico. Entonces, por eso mi empecinamiento aquí en contarles estas cosas de la estratigrafía. Pues bueno, hoy hay unos cuantos arqueólogos que sí hacen estratigrafía, que sí son capaces, bajo la superficie cuando excavan o sobre la superficie, arqueología de la arquitectura, sí son capaces de entender las modificaciones del espacio y a partir de esas modificaciones del espacio establecer la cronología, el tiempo. En principio una cronología relativa. Esto va antes y esto va después. Y ojo, porque además es un ejercicio que Jano, que incluso viniendo del oscuro mundo de los economistas pueden entender perfectamente, bien, el hecho de que un objeto esté más abajo le hace ser más antiguo. No necesariamente. Porque claro, si yo estoy en un campo y hago un agujero, ¿vale? Y arrojo mi termo dentro del agujero y lo tapo, ¿vale?
el campo en el que yo he hecho el agujero, la parte de arriba del campo ya estaba antes de que yo hiciera el agujero y tirara mi termo. Entonces, cualquier objeto que esté en esa parte de arriba del campo es anterior al termo que yo he tirado al fondo del agujero. Sí, pura lógica. Eso es espectacular. Por tanto, los niveles artificiales de Schliemann no funcionan, porque Schliemann en sus niveles artificiales se comían los agujeros. Y los seres humanos estamos haciendo agujeros permanentemente. Hacemos agujeros para meter cimentaciones para los edificios. Hacemos agujeros cuando teníamos frigoríficos y había que guardar en un lugar aislado, entonces creábamos los hilos. Hacemos agujeros para enterrar al personal. Hacemos agujeros porque hemos hecho alguna travesura en casa y para que nuestra madre no nos encuentre como hemos hecho, lo escondemos metiéndolo debajo de la tierra. Hacemos agujeros permanentemente. Alteramos el orden natural de los estratos geológicos. Por eso, Pete Rivers, que empezó utilizando estratos geológicos, rápidamente dijo, esto no va a funcionar. Porque los seres humanos alteramos constantemente los estratos arqueológicos. Schliemann es el que te has dicho tú antes que a mí me cortaría por la mitad. Sí. Pero entonces este hombre, ¿qué pasa? Que es un referente, lo hace mal, ¿no? Sí. Ah, vale. Pero lo que estoy explicando aquí, he dado unos cuantos nombres. ya lo sé, pero que me refiero que este hombre es, o sea, es un referente de la arqueología o al revés. Es un referente de la arqueología. Bueno, tú lo estás destrozando. Es defecto. Ah, vale. Lo estoy tratando porque, claro, como he dicho al principio, hay muchos arqueólogos que no saben hacer estratigrafía. Vale, no, por eso, no, que cual... esa verdad que ando, digo, creo que es este mismo hombre el que hemos hablado antes. ¿Verdad? Sí, o sea, sí estás comprendiendo lo que... O sea, sí, claro, ¿no? La idea del mensaje en este programa Schliemann no hay que hacerle caso. La idea del mensaje en este programa es el arqueólogo que no hace estratigrafía no está haciendo arqueología, el arqueólogo que a partir de la arqueología no hace historia no es arqueólogo. Ajá. Bien, ¿no? Bien, sí, a mí me gusta. Haciendo amigos. Bien, entonces... Una vez que tenemos esa cronología relativa, podemos tratar de establecer una cronología absoluta. Ya tener una cronología relativa, qué va antes, qué va después o qué es contemporáneo, es un paso importante. ¿Cómo podemos establecer esa cronología absoluta? Pues ahí tenemos múltiples sistemas. Hay algunos que se han vuelto muy populares, sistemas sobre todo químicos, donde si encuentras un resto orgánico puedes tratar de hacer un análisis, por ejemplo, del famoso carbono 14, ¿no? El carbono radiactivo, porque el carbono habitual solamente tiene 12 átomos, pero hay uno radiactivo que tiene 14 átomos, que se descompone de una forma rítmica a lo largo del tiempo. Entonces, si tú en un estrato te encuentras ese resto orgánico, la datación de ese resto orgánico te puede permitir saber la datación del estrato, porque ese resto orgánico quedó depositado y cubierto cuando se depositó. A partir de ahí es cuando empieza a desprender el carbono radiactivo. Entonces, eso es uno de los tipos de datación. Hay otros tipos de datación siempre vinculados a estas cuestiones atómicas, bien, el del potasio-argón y este tipo de cosas. ¿Cuál es el inconveniente? Que no hay muchos objetos que podamos utilizar, que los estudios suelen ser caros. Entonces, y que además, ya es un tercer inconveniente, pero ahí ya esperamos que el arqueólogo lo haga bien, pueden estar contaminados. O sea, en el momento de extraer ese residuo orgánico que ha ido desprendiendo el carbono 14, lo has podido contaminar y entonces la datación que te va a dar puede resultar incorrecta. Entonces, existen ese tipo de cuestiones. Hay otros modelos, que sé yo, la aparición de monedas. Las monedas son maravillosas. Las monedas lo que te van a contar es no cuál es la fecha de ese estrato. ¿De acuerdo? Porque, o sea, tú puedes tener una moneda que se ha arrojado a ese estrato. Si yo tengo un estrato donde aparece una moneda de 50 pesetas, lo que me está diciendo es que ese estrato es de los tiempos de la moneda de 50 pesetas cuando existía o anterior. Y se ha arrojado la moneda de 50 pesetas, o sea, yo puedo estar paseando por un suelo romano y se me cae una moneda de 50 pesetas. Lo que será difícil es que sea inmediatamente muy lejano en el tiempo. Por supuesto, yo puedo guardar una moneda de 50 pesetas 50 y 100 años después y arrojar en un suelo romano. Pero yo estoy empezando a retorcer mucho la historia, ¿vale? Ojo, en esto de las monedas es muy interesante. Cuando yo he hecho arqueología se me dicen, ¿y cuando encuentras monedas de oro no te las quedas? Pues mira, no. ¿Por qué? Porque por general no encuentras monedas de oro. ¿No has encontrado monedas de oro? No, yo personalmente no he encontrado monedas de oro, pero es que las monedas que he encontrado son monedas de poco valor. O sea, tú piensas una cosa, si a ti se te cae una de nuestras moneditas de 1 céntimo, pues a lo mejor te pones a agachar a buscarla. El billete, sí. Si te cae un billete de 500 euros, ahí sí que te agachas a buscarlo. Pues esto es lo que suele ocurrir en el pasado. O sea, cuando te encuentras tesorillos, ya hay una historia detrás del tesorillo muy interesante, porque si el tesorillo existe, un tesorillo, por ejemplo, los encontramos en las excavaciones del Carrousel en el Louvre, metido en un inodoro. O sea, donde hoy está la pirámide del Carrousel, la pirámide esta del Louvre, y todo ese patio del Carrousel hacia las Tullerías, eso
antes de que se construyan las Tullerías, es un barrio de la periferia de París, con casitas, parroquias, su propia iglesia y demás. Entonces todo eso se demuele para construir el Palacio de las Tullerías y se queda a nivel de cimentación. Y cuando se hicieron las excavaciones, en una de las casas había un inodoro y dentro del inodoro, colgado por dentro, estaba la bolsita de monedas. Claro, uno siempre piensa, imagínate cuando se murió el tipo en cuestión, la familia preguntando, ¿y el abuelo dónde tenía las monedas? O sea, ¿dónde las escondió? Claro, es un lugar poco apropiado, tener que meter la mano en la letrina para sacar las monedas, pero es cierto que es seguro. Bien, entonces, ese tipo de cosas, pero yo no encontré esas monedas. Pues está excavando en muchos sitios, ¿no, tú, Alberto? En el caso de París, lo más interesante que encontramos fue las Tullerías. Les Tuileries, en español se traduce por los tejares. Entonces, las Tullerías, se llama Tullerías porque era el sitio donde fuera de París se construían las tejas. Entonces, ¿qué hay en las Tullerías? Hornos de tejas. Entonces, en el carrusel encontraron 8 hornos de tejas. Yo encontré el número 9, ya en los jardines de las Tullerías. Entonces, es un horno de tejas. La verdad es que no es comparable desde el punto de vista de la belleza con la tumba de Tutankamón, bien, pero no deja de ser llamativo. En este sentido, hay que recordar que si hay algo apasionante para un arqueólogo, no es la tumba de Tutankamón, que es algo muy concreto y muy específico de un personaje en concreto, que es un faraón. Si te encuentras una letrina, una buena letrina histórica, una letrina medieval, eso es maravilloso. Y uno dirá, joder, pues qué poco agraciado este hombre apostando por las letrinas y no por las tumbas de los reyes. Claro, recordemos que las letrinas son esos profundísimos pozos que sirven para hacer aguas mayores y aguas menores, pero que a la larga terminan por servir para arrojar todo tipo de cosas. Lo que han comido ese día va a la letrina. Hago una pequeña reparación en la casa, el poco ripio que saco lo tiro a la letrina. Ese plato que he roto a mi madre y no quiero que se entere, va a la letrina. Carlos VI de Francia se vuelve loco y tira la corona a la letrina, que la tiró, ¿eh? O sea, hoy podéis ver en el Museo del Louvre exhibida la corona de oro de rey Carlos VI, que en efecto tuvo periodos de locura y en una de esas hizo desaparecer la corona, nunca se supo dónde, y después descubrimos que la había tirado a una de las letrinas de la Rue Carrée, del patio cuadrado. Entonces, las letrinas son lugares apasionantes, donde la cantidad de información que puedes obtener, sobre todo si han dejado de utilizarla y por tanto no la han seguido limpiando. O sea, puedes sacar una estratigrafía de la letrina, una cosa espectacular. Uf, qué desagradable, ¿no? Pero porque tú estás pensando la letrina viva, pero estoy hablando de letrinas que a lo mejor tienen 200, 300, 400 años. Toda esa parte que desagrada, eso ya se ha descompuesto. Pero los otros residuos, bien, el castillo de Vincennes, por ejemplo, cuando los revolucionarios toman, en la Revolución Francesa, en esta de aquí, cuando toman el castillo de Vincennes, que pertenecía, la capilla la controlaba un colegio de canónigos, tiraron la vajilla de los canónigos a la letrina. Entonces sacamos la vajilla entera, rota, pero entera, completa, porque la habían tirado a la letrina. Entonces, esos objetos pueden ayudarnos a llevar a cabo la datación, convertir la cronología relativa de la estratigrafía en una cronología absoluta. No siempre va a funcionar, pero al menos nos empiezan a dar ciertos indicios. ¿Esto quiere decir que los arqueólogos nos movemos sobre un terreno difuso? Sí, nos movemos sobre un terreno difuso, donde la mayor parte del tiempo lo que podemos establecer son un antes y un después, cómo se ha modificado el espacio, qué objetos están vinculados y, por tanto, qué actividades están vinculados a cada espacio. A partir de ahí hay que poner un poco de imaginación, sí, pero contamos con una ventaja, el límite de los objetos que hemos hallado. O sea, al contrario que nos sucede con documentos escritos, donde tenemos que asumir que de partida el autor nos está engañando, porque imaginémonos si tenemos que hacer la historia de España del año 2024, qué sé yo, del año 2100, y para ello conseguimos ejemplares impresos, porque ya los soportes electrónicos habrán muerto, bien, ejemplares impresos, por ejemplo, del diario.es. Entonces, a ver, ¿qué ejemplo? Hacemos la historia de España a partir de lo que nos cuenta el diario.es. Sería fascinante. Pero es que nos hemos acostumbrado a que los historiadores vayan a los archivos y consulten el diario.es de los siglos XVIII, XIV o X, y como está en papel y está en escrito, debe ser la verdad, sin entender que hay un margen de creatividad importante. Entonces, claro, cuando el historiador se enfrenta al texto escrito, tiene la dificultad de que tiene que entender dónde está la dosis de creatividad que el autor ha puesto a ese texto escrito. Cuando el arqueólogo recupera las modificaciones del espacio o los objetos vinculados a modificaciones del espacio, ahí está su límite. Entonces, quizás no pueda ir más lejos de, bueno, pues aquí tenemos pesas de telar, por tanto esta gente tejía. No sabemos si, a lo mejor no podemos llegar a hilar fino si tejían con lino o con algodón, pero sí que tejían porque tenemos pesas de telar. No podemos llegar a estar seguros de si esos tejidos
propiciaron un mercado del textil, no solamente para consumo propio. Pero, claro, si empezamos a aparecer millones de piezas de telar, podemos esperar que haya un mercado. Eso es lo interesante de la arqueología, que no importa que haya una cantidad de información que aparentemente el documento escrito nos va a dar, que en la arqueología no tenemos, lo que sí tenemos es que lo que nos ha quedado es lo que los seres humanos utilizaron. Porque pensemos en esto, no estamos tirando a la basura los objetos seleccionados mediante los cuales queremos que los arqueólogos del futuro nos estudien a nosotros. Es decir, cuando Jano tira la basura en su casa, no está pensando que, oye, dentro de 50 años, cuando Jano sea un hombre todavía más famoso de lo que es hoy, seguro que va a haber arqueólogos que van a rastrear mi vida, van a buscar en qué botadero de basura yo arrojaba la basura, van a buscar mis bolsas y a partir de ahí van a poder establecer mis hábitos de consumo, y entonces voy a querer vender una imagen diferente de quién es Jano, y entonces en lugar de echar a la basura la botella de leche, porque Jano es un gran consumidor de leche, voy a tirar todos los días botellas de Don Periñón para dar una imagen diferente de mí mismo. O sea, tú no conscientemente seleccionas la basura que arrojas para que el arqueólogo dentro de 100 años tenga una lectura tergiversada de tu figura. Entonces, esa es la virtud que tiene la arqueología. Bueno, para ir cerrando lo que estamos hablando de arqueología, he hecho una referencia rápida a esa matriz de Harris. Cuando tenemos la estratigrafía, el suelo, la silla, a Jano, a cada una le podemos poner un nombre y la ordenamos no en base a las relaciones físicas, la ordenamos en base a las relaciones cronológicas. O sea, Jano, a pesar de todo, además de estar sentado en la silla, tiene los pies puestos en el suelo. Ese vínculo físico de los pies de Jano con el suelo no importan. Lo importante es que primero va al suelo, luego va la silla, luego va Jano. Es lo que se hace en esos diagramas estratigráficos. Y ustedes dirán, pero yo sé que hay programas informáticos que hacen los diagramas. Por supuesto. Yo les doy la información y ellos me generan el diagrama. Pero si yo les doy la información equivocada, el diagrama sale equivocado. Y esto es interesantísimo, porque a pesar de que llamamos inteligencia artificial a algo que hacen las computadoras no piensan, por tanto, no son inteligentes. Entonces, las computadoras pueden recapitular, y si recapitulan errores, nos dan errores. En un diagrama estratigráfico y en las inteligencias artificiales contemporáneas también. Entonces, no, las computadoras, los ordenadores siguen sin pensar y no parece que tengamos pinta de que vayan a pensar en el futuro, de modo que no podemos resolver un problema estratigráfico ofreciéndole un montón de información a la computadora, al ordenador y esperando que en el momento que ellos hacen el diagrama entiendan que si yo he dicho que Jano tiene la silla en la cabeza, me estoy equivocando. Yo me equivoco y la computadora asume el error. De modo que no, la arqueología tiene que seguir funcionando. O, por ejemplo, ¿qué ocurre con todas estas radares tipo LIDAR que ahora te pueden hacer una lectura sin la necesidad de hacer la excavación arqueológica? Pues lo único que te están diciendo es que hay un agujero o que hay un muro, pero no te están diciendo si el agujero y el muro son contemporáneos, va el agujero antes del muro o después del muro. Eso no te lo dicen. Eso solo lo puede hacer el ser humano haciendo la excavación e interpretando la modificación del espacio. Entonces, una de las grandes virtudes de la arqueología es que por mucho empecinamiento que pongamos en que las máquinas nos sustituyan, es la interpretación del arqueólogo enfrentado al yacimiento arqueológico, siendo capaz de establecer cada unidad estratigráfica, cada acción del pasado, los que van a poder llevar a cabo la posibilidad de reconstruir esa historia. Entonces, no se fíen cuando vean. Yo recordaré siempre cuando en Guatemala dijeron que habían hecho un gran trabajo LIDAR sobre el Petén, que es donde está la mayor parte de los sitios arqueológicos mayas. Primero encontraron 60.000 estructuras, ¿vale? Las 60.000 estructuras se convirtieron en 60.000 edificios. Y los 60.000 edificios se convirtieron en millones de personas viviendo en el Petén de los mayas. No. 60.000 estructuras arqueológicas significa que si yo planto una tienda de campaña, ¿vale?, tradicional, un tipi como el de las películas de los Pieles Rojas, y para levantar mi tipi pongo 8 palos y hago 8 agujeros, cada agujero es una estructura arqueológica. Entonces, 8 agujeritos forman un tipi, y en un tipi viven una familia de 4 o 5 personas. Son 8 estructuras arqueológicas, no son 8 edificios, que es el tipo de titulares sobredimensionados que podemos encontrar en muchos periódicos asociados a estos descubrimientos del LIDAR. Pero, insisto, el LIDAR lo que nos va a dar es la presencia de vacíos o de llenos, de agujeros o de muros. No nos va a dar la cronología, no nos va a dar las relaciones entre ellos, no nos va a explicar cómo los seres humanos hicieron las modificaciones en esos espacios. Entonces, en definitiva, Indiana Jones es un tipo fantástico,
A mí personalmente me encantan las películas de Indiana Jones. Me parece que es una buena forma de vender la arqueología, pero los arqueólogos no hacemos las cosas que hace Indiana Jones. Ya quisiera yo tener un látigo como el de Indiana Jones y manejar el látigo como lo maneja Indiana Jones, pero no ocurre. Sí que utilizo sombrero, pero no por Indiana Jones. Es algo que ya hace mucho tiempo que aprendí que la mejor forma de... Primero, te tienes que proteger la cabezota del sol, porque casi siempre estás a la intemperie, y entonces para que no te queme. Segundo, para darle sombra a los ojos y no tener que tener todo el tiempo arrugados, que es una cosa que termina por deteriorar la vista. Tercero, para que te proteja la parte posterior de la cabeza, que es de los peores sitios que se te puede quemar aquí, en el cuello. Entonces, los sombreros de ala tienen esa virtud, por eso la mayor parte de los arqueólogos nos gusta llevar sombreros de ala, no por Indiana Jones, antes de Indiana Jones ya se llevaban, y después los seguiremos llevando, pero intentamos que Indiana Jones es maravilloso, sus películas son muy divertidas, pero Indiana Jones es el modelo del arqueólogo anticuario, el tipo que va buscando objetos, que va a exhibir fuera de contexto en una vitrina. Entonces, eso es precisamente lo que los arqueólogos de verdad no hacen. Los arqueólogos de verdad lo que tratamos de hacer es reconstruir el tiempo, herramienta fundamental de la historia, a partir de la cultura material y sobre todo de las modificaciones del espacio en la que se insertan los objetos del pasado. Uh-huh. ¿Te has quedado a gusto, Alberto? Me he quedado pletórico. Pues nada, pues despedimos ya. A mí me ha gustado mucho. Es decir, confieso públicamente que cuando me dijiste el tema dije, digo, esto... Y no, me has ido enganchando hoy. Para que veas. Sí, súper interesante, así que nada. Después de esta o sea, me ha ocurrido, porque antes de grabar este programa estaba caminando para venir aquí al estudio, y hay una cosa que no puedo evitar, y es que cada vez que hacen una zanja en Madrid, me asomo a la zanja para ver la estratigrafía. Y es fascinante, o sea, es una de las cosas que casi nadie se ha molestado en pararse a mirar. No lo que están haciendo los obreros metiendo un tubo, sino las paredes de la zanja, donde vas viendo las capas. Aquí la que hemos visto hace un momento, que era aquí cerca del Retiro, por debajo del asfaltado contemporáneo estaba el adoquinado. O sea, recordemos cuando las calles de Madrid estaban adoquinadas, ahí estaba el adoquinado. Y dije, mira, qué maravilloso el adoquinado. Y luego ya estaban las capas geológicas por debajo. Pero es que había algún perfil donde habían metido tubos, se veía que había tubos de drenaje antiguos que ya habían dejado de utilizar porque han bajado el drenaje. Entonces todo eso estaba ahí de repente, mirabas la zanja y decías, hostia, estoy viendo la historia de Madrid de los últimos 150 años en esa zanja. Así que sé que después de esta charla también te vas a poner a ver las zanjas. Me voy a aficionar a mirar las zanjas de los obreros. Bueno, pues sí, y seguramente también todos los que nos hayan estado escuchando. Pues nada, mil gracias, Alberto, por haberme invitado un día más. Y gracias a ti por permitirme hacer esta aproximación rápida al mundo de la arqueología. Es tu programa, despídelo. Y pues lo despedimos este formato de programa contando historias. Ah, claro, que ahora vienen los especiales de julio que has hecho, ¿no? Porque en julio y agosto, efectivamente, pues lo que vamos a hacer es tener una serie de entrevistas con historiadores, sobre todo a partir de los libros que han publicado de historia. Y también recuperaremos los programas que hacíamos con María Valverde sobre historia de la música. Y ya les adelanto algo, no solamente vamos a hablar de música clásica, sino tenemos algún programa en el que nos vamos a meter en los derroteros de la música contemporánea y hasta, si es posible, del heavy metal. Anda, pues no me lo perderé. Espero que no. Estaré atento. Pues nada, Alberto, yo también me despido de ustedes, así que te veré virtualmente. Eso es. Y a todos ustedes les invitamos a que sigan los especiales que vamos a estar haciendo de julio y agosto.